No, no, yo me voy con la moderación, claramente, sin lugar a dudas. Me parece que es, en primer lugar, creo que es la manera de construir políticamente para el futuro. También creo, además, que es lo que la Argentina necesita para resolver los problemas que tiene, con diálogo, con búsqueda de consensos. No hay otra manera. Si no, vamos, si nos toca de vuelta tener por mandato popular volver a gobernar la Argentina, creo que tenemos que pensar que no hay manera de hacerlo si no empezamos a sumar consensos de diferentes sectores. Para eso es clave la vocación de diálogo. Y es un Pero entiendo. espacio, Daniel, que por tu experiencia ya acumulada en años y vos viniendo por ahí de otras experiencias políticas que vamos a luego hablar, da espacio a la disidencia, porque se habla del peronismo siempre como muy vertical, un solo líder y no aguanta dos liderazgos. Eh, hablar como vos, que creo que sos el tipo que muchas veces dice cosas incómodas adentro, ¿te ha costado un alto precio? ¿Es un espacio que se banca esas disidencias? Mira, creo que cada vez más se va entendiendo que hay que entender, tiene que haberla. Quizá en otros momentos también teníamos una característica más verticalista, pero de a poquito vamos entendiendo, por lo menos muchos, de que es necesario y que podemos tener diferentes visiones. Lo que no puede pasar es que hay alguien que se arrogue ser la voz única de este espacio político. Me parece que hay que respetarlo, entender que todos estamos dentro de un espacio que es Juntos por el Cambio, que la clave para el futuro como oposición y para tener alguna, digamos, una buena expectativa desde el punto de vista electoral es mantenernos unidos, buscar los puntos que nos unen. Seguramente vamos a tener otros puntos que no nos unen, sin lugar a dudas, como pasa en cualquier lado, porque la verdad que si todos pensáramos igual sería bastante aburrido. Pero entiendo de que de que hay que avanzar en eso cada vez más. Me parece que eso es clave que lo entiendan nuestros líderes, ¿no? Y ahí me parece que tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta tienen muy claro que la moderación, la amplitud, es la clave para el ¿Qué te futuro político ocurre del país. cuando, como vimos, y a partir de la coparticipación y su discusión, tiene el centro de la escena a Rodríguez Larreta? Muchos analistas dicen el candidato ya a presidente, o que falta muchísimo, y justo aparece Mauricio Macri viniendo de una gira barra vacaciones y escribiendo esa noticia o esa nota en el diario La Nación. ¿Te parece que eso fue celos políticos, que hay realmente una competencia interna que no está resuelta? No, yo la verdad que creo que la nota de Mauricio estaba escrita de antes de que pase todo el tema con la coparticipación, por lo menos parte de la nota, me parece. Creo que dio la casualidad después que justamente fue, digamos, pasó lo de la decisión del presidente, que en realidad no fue buscado por Horacio, claramente lo dijo, ¿no? Él se enteró 5 minutos antes que el presidente Fernández decidió unilateralmente quitarle un punto coma 18 de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, una decisión absolutamente equivocada en mi opinión, más allá del legítimo reclamo de la provincia de Buenos Aires de recibir más fondos coparticipables, que lo necesita claramente y lo que le corresponde. Y me parece que también es lógico que el presidente Macri pueda dar su visión de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Él es un expresidente, es quien ha recibido más del 40% de los votos del Convento Popular hace menos de un año, y por lo tanto me parece que puede dar su visión. Yo creo que su visión, me parece que hay muchas cosas que son coincidentes con lo que uno puede ver, sobre todo el tema de reforma judicial, también coincide Horacio, coincide casi toda nuestra fuerza política en general, de que es un error del gobierno haber impulsado una reforma judicial en un Pero marco de lo que una está en pandemia. juego, más allá de los nombres, Daniel, me parece, no sé cómo vos los ves por adentro, es que, bueno, después verá el expresidente qué rol quiere jugar, si va a competir o no, o va a ser un hombre de consulta, pero la cuestión es que una cosa es lo que representa hoy Macri, una posición mucho más polarizada, y otra cosa es lo que representa Horacio Rodríguez Larreta, más allá de que se haya interrumpido cierta parte del diálogo ahora con lo de la coparticipación. Entonces, ¿eso cómo se va a resolver? Bueno, es parte del camino que hay que recorrer. Me parece que además, primero hay que considerar que nosotros tenemos que valorar que tenemos un expresidente dentro de nuestra fuerza política. A veces que ese es el punto, porque la verdad que si no entendemos que la mayoría de las fuerzas políticas hoy en la Argentina no tienen un expresidente dentro de su fuerza política. Que creo que ninguna, salvo el Frente de Todos, con la actual vicepresidenta. Por lo tanto, me parece que eso es algo a valorarlo y a considerarlo y a escucharlo por su experiencia y porque además es el fundador de uno de los espacios que integra la Junta por el Cambio, que es el PRO. Ahora, después, por supuesto,
su posición frente a otras posiciones, bueno, me parece que hay que ir construyéndola en el marco del debate interno, del diálogo. Me parece que todavía en Juntos por el Cambio estamos en un proceso de balance y de autocrítica que se interrumpió por la pandemia. Veníamos, después de la derrota electoral, uno venía reclamando. Y me parece que el Zoom no ayuda mucho para la autocrítica, ¿no? A ver, es que es muy difícil, Horacio. Vos sabés cómo es esto. Todo lo que hemos participado en un Zoom más general, ¿no? En una reunión como ahora, una charla entre dos, es muy difícil. No es lo mismo que una reunión presencial de ninguna manera. Por eso también es lógico que uno piense que en algún momento los poderes legislativos tienen que ir a sesiones más presenciales. Porque no es lo mismo, sobre todo si tenés que debatir cosas serias. Y por supuesto que debatir, por ejemplo, los posicionamientos futuros políticamente de nuestro espacio requieren un debate más en profundidad y un balance también, y una autocrítica también, que es necesario hacerla. Si queremos ser mejores, tenemos que hacer una autocrítica. Para ir terminando con las colaboraciones internas de tu espacio o del espacio de ustedes, me gustaría saber tu opinión sobre el aspecto de qué va a ocurrir electoralmente, es decir, ¿la autocrítica va a venir antes de esa instancia o el tiempo está tan acelerado en Argentina que los candidatos ya son los que se barajan sobre la mesa y hay que empezar a pensar en las elecciones? No, yo creo que hoy no podemos pensar en las elecciones. La verdad, me parece que hoy hay que pensar en la pandemia, en lo que está sufriendo los argentinos, ¿no? Empecemos hoy en lo que pasa, la gran crisis que tenemos en la provincia de Buenos Aires desde el punto de vista económico, también lo que está pasando a la gente desde el punto de vista psicofísico. Hoy en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, nuestros chicos todavía no pueden salir a la calle, salvo a acompañar a sus papás a hacer una compra, no pueden tener una hora de esparcimiento en una plaza. Por lo tanto, me parece que hay un montón de cosas a resolver desde ese lugar, más la situación económica, actividades que todavía no están habilitadas, la obra pública privada hoy no está habilitada en el AMBA, cuando sí está habilitada la obra pública, una verdadera discriminación injustificable por parte del gobernador Kicillof. Por lo tanto, me parece que hay que atender eso. Me parece que el tema electoral va a haber tiempo el año que viene para trabajarlo. Hoy hay que pensar sobre todo en cómo buscamos soluciones para una situación tan extraordinariamente difícil como es la pandemia, ¿no? Y la reforma judicial avanza, el impuesto a la riqueza avanza, bueno, reiteramos, vos ahora sos legislador de la provincia de Buenos Aires, lo ves poco de coté, pero debes estar interconectado con los legisladores que fueron tus compañeros hace poco. Lo que digo es, el aborto, que vos has sido un abanderado y un pañuelo verde, sin embargo quedó en pausa. ¿Por qué una cosa parece más importante que la otra? Excelente pregunta. La verdad que eso es lo que uno le viene planteando justamente al debate y al gobierno, ¿no? El gobierno no puede, en el marco de una pandemia, tiene que decidir y tiene que ser coherente en eso. O plantea una agenda legislativa, digamos, de emergencia vinculada con la pandemia y donde se debatan temas que justamente estén que ver con la situación tan difícil que estamos viviendo, y eso implica una agenda legislativa limitada. O plantea una agenda legislativa sin límites, y en ese marco tiene que pensar en sesiones presenciales y no virtuales, porque claramente para debatir en profundidad temas como una reforma judicial necesitas, o una reforma previsional, necesitas de alguna manera esto que hablamos de sesiones más presenciales que se pueden hacer en otro lugar que no sea el recinto de la Cámara de Diputados. Eso no ocurre, por lo tanto el gobierno utiliza la pandemia a menú, ¿no? Cuando son proyectos que le interesan, dice, no, tratemos lo que querramos, y cuando son proyectos que no le interesan, dice, no, por la pandemia no lo tratamos, como por ejemplo el proyecto de legalización. Sin embargo, Alberto Fernández ha anunciado su apoyo abiertamente. Vilma Ibarra es una de sus espadas políticas principales que lo asesora en ese sentido. A mí lo que no me sigue cerrando, más allá de la posición individual de cada uno, todas respetables, es que asimismo es un gobierno que está muy enlazado con la figura del Papa Francisco políticamente. ¿Cómo crees que van a resolver internamente eso el gobierno? Bueno, primero esperemos que cumpla con el compromiso que asumió el presidente en campaña y que después lo anunció en la sesión del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, que fue enviar el proyecto de legalización del aborto. Yo creo que tiene que enviarlo, por lo menos para que el Congreso lo empiece a debatir, sepamos cuál es el proyecto que quiere enviar el presidente. Recordemos que hay hoy presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de legalización del aborto que impulsó la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que lleva la firma de más de 90 diputados, incluido a mi firma, porque fue presentado el año pasado. Por lo tanto, si el presidente quiere plantear otro proyecto, lo debe enviar para por lo menos empezar a ver
empezar a debatirlo internamente dentro de la Cámara, cosa que no ha ocurrido. Después, respecto a la relación con la Iglesia, yo creo que, mirá, nosotros tenemos que valorar la tarea que tiene la Iglesia, también valorar que tenemos un Papa argentino, pero independientemente de eso, uno puede avanzar con un tema como es resolver una cuestión de salud pública a las mujeres, como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de seguir construyendo lazos con la Iglesia Católica, que es en la Argentina, y sobre todo teniendo en cuenta, insisto, al Papa Francisco, que es argentino como líder de la Iglesia, ¿no?